¿podría quedarme en tu casa? Hoy, mi padre, quien se suponía que iba a vivir con mi cuñada mientras mi hermano estaba de viaje de negocios al extranjero, apareció en nuestra casa luciendo delgado y desaliñado. Papá, ¿qué pasó? Grité sorprendida cuando lo vi. Invitamos a mi padre a entrar a la casa y escuchamos su historia. Mi esposo y yo estábamos hirviendo de enojo. Después de decidir acoger a mi padre, mi esposo llamó a mi cuñada. No vamos a hacer más preguntas. Hemos decidido acoger a mi suegro, le informó mi esposo. A esto, mi cuñada respondió, eso es un alivio. Estoy totalmente de acuerdo, pero no se permiten devoluciones. Parecía estar muy contenta. Sin embargo, unos meses después, ella nos rogaría, devuélvanme a mi suegro. Mi nombre es Iris, y tengo 29 años. Vivo con mi esposo, Ion, y también tengo un hermano llamado Edward. Edward se casó recientemente con una mujer llamada Linda, después de que nuestra madre falleció hace unos años. Mi padre, Edward y su esposa habían estado viviendo juntos. Muchas personas dicen que vivir juntos puede ser un desafío, pero había escuchado que Edward lo estaba manejando bien en su caso. Aunque mi padre no era del tipo de ser excesivamente dominante, era un hombre amable de una generación que se dedicaba al trabajo. Mi padre nunca hizo ningún trabajo doméstico hasta que mi madre falleció, lo cual había sido una preocupación para nosotros, pero escuchar que las cosas iban bien aligeró mis preocupaciones. Sin embargo, Edward tuvo que irse en un viaje de negocios a largo plazo al extranjero. Edward trató de rechazar el viaje de negocios usando su arreglo de vivienda con mi padre como razón. Pero era un proyecto importante, así que no tuvo más opción que irse. Al principio pensé que Edward y Linda irían juntos ya que era una asignación a largo plazo, así que John y yo empezamos a discutir si deberíamos vivir con mi padre. Afortunadamente, John y mi padre tenían una buena relación, y John estuvo de acuerdo con la idea, pero para nuestra sorpresa, Linda decidió quedarse y seguir viviendo con mi padre. Nunca había oído hablar de una nuera y un suegro viviendo juntos solos. Sin embargo, este fue el resultado de una discusión entre Edward y Linda. Edward también es una persona muy amable y nunca obligaría a Linda si ella estuviera reacia. Dado que ambos estuvieron de acuerdo, decidimos respetar su decisión. Le dije a Linda, si hay algo en lo que podamos ayudar, por favor haznoslo saber. Ella respondió, está bien, cuidaré bien de tu padre, no te preocupes. Sin embargo, unos meses después, mi padre visitó nuestra casa de repente. Era tarde. Y tanto John como yo estábamos sorprendidos. Además, mi padre estaba terriblemente delgado, y su ropa estaba desgastada. Papá, ¿qué pasó? Pregunté. Él respondió, bueno, sé que es repentino, pero ¿podría quedarme en tu casa esta noche? Por supuesto, recibimos a mi padre en nuestra casa. Preparamos algo de comida simple y bebidas calientes y comenzamos a escuchar su historia. Al principio, mi padre era reacio a hablar, pero ya que había venido a nosotros, comenzó a contarnos lo que había sucedido en pedazos. Edward había dicho inicialmente, la empresa puede arreglar que tú y Linda vivan en el extranjero conmigo, aunque es un viaje de negocios a largo plazo, es temporal, así que todos podemos ir al extranjero. Sin embargo, Linda se opuso, diciendo, no quiero vivir en un país desconocido. Además, fue considerada hacia mi padre, diciendo, sería difícil para tu papá vivir en el extranjero a su edad. Incluso si es por un tiempo limitado. Así que decidieron que mi padre y Linda se quedarían. Pero parece que Linda solo quería hacer lo que le plazca mientras Edward estaba fuera. Mi padre había confiado su pensión a Edward y Linda, y ellos gestionaban todos sus asuntos. Edward incluso aumentó la cantidad de dinero que estaba dando para los gastos de vida para que Linda pudiera cuidar de mi padre. Pero tan pronto como Edward se fue, Linda dejó de hacer todo, cocinar, limpiar, todo. Ella preparaba comidas. Pero todos los días eran solo sándwiches comprados en la tienda o pollo rostizado. Linda casi no estaba en casa todos los días. Pero a mi edad, comer solo comida de tienda de conveniencia y comidas instantáneas afectó mi salud. Desearía poder cocinar, pero nunca tuve que hacerlo antes, y no fue fácil para mí. Una vez le pedí a Linda, no estoy pidiendo 3 comidas al día, pero ¿podrías al menos cocinar la cena adecuadamente? Estoy bien con las sobras para el desayuno, y puedo arreglármelas para el almuerzo. Traté de pedir eso una vez, dijo mi padre con una expresión triste. Cuando mi padre hizo tal solicitud, Linda se rió, diciendo, ¿no acabas de comer? LOL, ¿estás perdiendo la memoria o algo así? LOL, no lo tomó en serio. Por supuesto, mi padre no estaba senil. A medida que Linda descuidaba la casa, gradualmente se convirtió en un desastre.
Es natural que la casa se vuelva desordenada incluso si es solo una mujer y un hombre mayor viviendo allí. Mi padre estaba haciendo su mejor esfuerzo para limpiar todos los días. Sin embargo, incluso cuando traté de ordenar las cosas de Linda, ella se quejaba, diciendo, perderás la pista de dónde está todo. Parece que mi padre no pudo soportarlo más y protestó, diciendo, es completamente diferente de cuando Edward estaba aquí, e incluso las promesas son diferentes. No estoy pidiendo que todo sea perfecto, pero esto es ridículo. En respuesta, Linda se puso furiosa, y dijo, bueno, ¿por qué no te vas? He estado aguantando esto desde que empezamos a vivir juntos. Fue porque Edward quería vivir juntos que acepté a regañadientes. No es como si disfrutara viviendo con un anciano que ni siquiera está relacionado por sangre. Le diré a Edward que me acosaste sexualmente. Vete rápido. Parece que ella le gritó a mi padre y lo echó. Mi padre dijo, no es que no quisiera ser acusado de acoso sexual. Creo que Edward entendería si le contara sobre eso, pero cuando llamé a Edward una vez por una razón diferente, él sonaba realmente agotado por estar en un país extranjero desconocido. En ese momento, Edward dijo, podría haber sido incluso peor si hubiera traído a mis padres aquí. ¿Te estás llevando bien con Linda? No quería agregar preocupaciones a Edward en esa situación. Pensé que podríamos hablar de ello cuando él regresara, pero cuando Linda me dijo que me fuera, llegué a mi límite y me fui. También mencionó que era más una sensación de resignación que llegar al límite de su paciencia. ¿Qué diablos? Eso no lo puedo perdonar. Además, ese lugar es tu casa, ¿verdad, papá? Eso es ridículo. Definitivamente deberías contarle a Edward sobre esto. Grité enfadada. Entonces mi padre trató de calmarme, diciendo, Iris, cálmate. No quiero cargar a Edward con preocupaciones innecesarias. Como dije antes, he sido un hombre dedicado a mi trabajo. No quiero interferir con el trabajo de Edward. Por favor, déjame en paz hasta que termine su viaje de negocios. Y nos dijo, no tenía a dónde más ir hoy, así que vine a tu casa. Lo siento, pero ¿puedo quedarme unos días a partir de mañana? Empezaré a buscar un departamento donde pueda vivir solo, dije. Entonces John propuso, no, vive con nosotros. Originalmente, estábamos hablando de vivir contigo si Edward y Linda se fueran al extranjero juntos. Además, estás en el mismo campo de trabajo que yo. Tengo varias cosas que quiero discutir sobre el trabajo. Por supuesto, si estás de acuerdo, ¿podrías ayudarnos con el trabajo? ¿Ayudar con el trabajo? Me sorprendió ver que el rostro de mi padre se iluminaba al escuchar las palabras de John. Pensé que mi padre viviría una vida relajada después de la jubilación, pero resultó que en realidad quería trabajar. Bueno, si no te importa, ¿puedo aceptar tu oferta? Mi padre aceptó vivir con nosotros, y así fue como terminamos viviendo juntos con mi padre. Sin embargo, sería extraño empezar a vivir con mi padre sin decírselo a Linda. John llamó a Linda. Linda, no voy a pedir más detalles. Hemos decidido acoger a mi suegro, le dijo John a Linda. Entonces Linda exclamó, qué bien, no me gustaba tener a un anciano, que no está relacionado por sangre, en la casa. Estoy totalmente de acuerdo, pero no se permite devolverlo. ¿De acuerdo? Estaba muy contenta. No pude contener mi frustración al escuchar eso de John, pero John me dijo, entiendo cómo te sientes, pero seamos pacientes y respetemos los deseos de tu padre. 2 meses después, recibí una llamada de Linda. Parecía emocionada por algo. Cuando le pregunté qué estaba pasando, dijo, oye, pensé que la empresa de John era pequeña e insignificante, pero está siendo destacada en revistas famosas y es un tema candente en Internet. ¿No es increíble? Dice que el rendimiento de la empresa está mejorando rápidamente. Ella estaba extremadamente emocionada. Pensé que estaba siendo grosera como de costumbre, considerando que acababa de llamar a la empresa de mi esposo pequeña e insignificante. La llamada era sobre el trabajo, así que le pedí a John que hablara. Linda seguía repitiendo la misma historia a John. Cuando él tomó la llamada, John respondió con calma, oh sí, es cierto, estoy agradecido por eso, pero casi todo esto es gracias a mi suegro. Linda preguntó confundida, ¿gracias a tu suegro? ¿Qué significa eso? John y yo decidimos explicárselo a Linda paso a paso. En primer lugar, mi padre se había jubilado, pero a los 65 años, todavía estaba lleno de energía. Su mente también estaba aguda. Mi padre solía ser un maestro carpintero. John es el presidente de una empresa de construcción, aunque es de tamaño más pequeño, para levantar el ánimo de mi padre e incorporar sus opiniones.
Decidimos hacer que ayudara con el trabajo. Tan pronto como mi padre empezó a ayudar con el trabajo, rápidamente recuperó sus habilidades de sus días activos. Demostró técnicas delicadas que no podían expresarse con máquinas. Y los clientes que vieron y escucharon sobre sus productos terminados empezaron a hacer pedidos uno tras otro. Como resultado, se convirtió en un tema candente y comenzaron a llegar solicitudes de entrevistas de varios medios. Yo estaba ocupada en la recepción de la empresa de John, así que era bastante desafiante manejarlo, pero estaba muy feliz considerando que los logros de mi padre eran la razón detrás de todo. Ahora tenemos una cantidad abrumadora de trabajo y la empresa está avanzando rápidamente para expandir su negocio. Al principio, mi padre solo ayudaba, pero ahora tiene una posición importante en la empresa. Mi padre, que originalmente disfrutaba trabajando, se volvió cada vez más vivaz. Me conmovió verlo brillar nuevamente. Mientras discutíamos felices, Linda parecía estar cada vez más irritada al otro lado del teléfono. ¿Qué es esto? Cuando estaba en casa, era solo un anciano inútil. Yo cuidé de tu padre hasta que él empezó a cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Así que dame $1 millón como compensación por eso, dijo Linda. Estaba hablando tonterías. ¿De qué estás hablando? No hay manera de que hagamos eso, respondió John, y colgó el teléfono. Linda nos contactó varias veces después, pero ignoramos todas las llamadas. Pensé que podría venir directamente a nuestra casa, pero eso no ocurrió. Fue porque mi hermano regresó a casa antes de lo planeado. Durante ese tiempo, se enteró de que mi padre había sido echado y estaba furioso con Linda. Cuando mi hermano llegó a casa con la intención de sorprendernos, se sorprendió al ver el estado desordenado de la casa. Más bien, para su sorpresa, había muchas señales de que Linda había traído a otros hombres a la casa. Linda también se puso pálida al ver a mi hermano. Mientras escuchaba el lado de la historia de Linda, ella intentó desesperadamente justificarse y, en el proceso, afirmó: fui acosada sexualmente por tu padre. Dudando a medias de la afirmación, mi hermano vino a nuestra casa. Mi padre calmadamente le mostró una grabación a mi hermano, quien estaba agitado. Contenía amenazas de Linda cuando ella dijo: me acosaste sexualmente, cuando mi padre le pidió ayuda con las tareas domésticas, así como sus comentarios despectivos sobre mi padre. También nos sorprendió porque no esperábamos que mi padre tuviera tal grabación. Pensé que podría ser necesario después del regreso de Edward. Sería difícil para Edward estar en medio de historias conflictivas entre yo y su esposa, pero tampoco podía simplemente admitir todo. Por eso guardé esta grabación como evidencia, explicó con calma. Me conmovió profundamente ver a mi padre, que siempre piensa en sus hijos, con nuestros testimonios añadidos. Linda ya no pudo escapar de la verdad. Después, mi hermano investigó a Linda y descubrió que había usado todo el dinero que él le enviaba y el dinero de mi padre para su aventura. Ella confesó que quería deshacerse de mi padre porque quería llevar a sus amantes a la casa. No hace falta decir que mi hermano no perdonó a Linda, y terminaron dividiéndose. Después de eso, la vida de Linda tomó un giro hacia abajo. Ella demandó una compensación de mi padre, pero no había forma de que aceptáramos eso. Linda no pudo recibir la compensación de mi padre, y fue divorciada por mi hermano, quien también pidió pensión alimenticia. Además, algunos de sus asuntos resultaron involucrar a hombres casados, y sus esposas también le exigieron compensación. Ella nos contactó persistentemente, diciendo cosas increíbles como: tu padre tiene talento para el trabajo, ¿verdad? Empezaré una empresa y contrataré a tu padre, así que devuélvemelo. Entonces le dije: oh, Linda, ¿no dijiste que mi padre no era reembolsable? Así que no hay manera de que lo devuelva. Adiós. Y colgué el teléfono. Después de eso, Linda fue echada de la casa donde mi padre había estado viviendo. La casa ahora ha sido remodelada por mi padre y se está utilizando como residencia y oficina combinadas. Linda exigió una gran cantidad de compensación, pero como había estado jugando como ama de casa todo el tiempo, no pudo encontrar un trabajo diurno en ningún lugar. Parece que está trabajando en 2 empleos, luchando y exhausta. Creo que una vez la vi trabajando en la caja de un supermercado, pero se veía tan agotada que no estoy segura si era Linda o no, pero eso ya no importa. En cuanto a mi hermano, está completamente enfocado en el trabajo, diciendo que ha aprendido la lección de este matrimonio.